Buenos días, buenos días. Vamos a montarle un cuello a una camisa. Vamos a preparar el cuello. Miren. Este cuello ya este está listo. Este yo lo ensamblé. Estas son las patas del cuello. Ahí es donde monta la camisa. Se monta así, pero aquí está suelta. Mira, le ponemos pelón al cuello, cortamos, le colocamos su pelón, son dos bandas, se cortan separadas, dos bandas, y aquí está el cuello también, le ponemos pelón, algunos le dicen coquetín, otros le ponen, de esto viene diferentes tipos, pero todos se usan. Hay unos que son más suaves, hay otros que son más gruesos, depende incluso del tipo de tela. Esto es algodón egipcio, estoy haciendo unas camisas y este es el cuello. Entonces ya aquí el cuello está listo para montar. Vamos a montar. Esto es Moda Secret. Suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir viendo más tutoriales como esto, para que puedas aprender con nosotros y nosotros te ayudamos a algunos tips de costura, algunas cositas que a veces no las hacemos. A veces usted tiene una máquina en su casa, tiene la oportunidad de hacer algunas cosas y no la hace por miedo. En este trabajo, en todo lo que es trabajo práctico, señores, no se puede tener miedo. Cuando a usted le llega la oportunidad de usted hacer un trabajo, usted lo que hace es que busca información. Si usted no se siente muy adiestrado, no se siente muy seguro, practique cuando usted tenga su tiempo libre, que la costura es práctica. En la costura todo tiene que ser muy práctico. Mira aquí, viste cómo coloqué estas piezas. Mira, aquí tengo 1, 2 y 3. Así se colocan. Vamos a hacerlo de nuevo para que veas cómo se forma. Mira, aquí ya yo preparé mi cuello, ya yo lo tengo cosido, lo volteé. Primero estaba así, le puse el pelón y lo coloqué así, lo volteé así, mira. Así lo volteé, le di la vuelta. Cuando estuvo así, lo prensé, le pasé el borde a toda la costura y lo prensé. Este es para otra camisa que estoy haciendo, son 2 o 3. Entonces, aquí, ¿qué hago yo para asegurarme de que la costura me quede correcta? Aquí yo divido, lo doblo en 2 y con la tijera hago un piquetito aquí y un piquetito aquí. Eso me asegura que yo estoy en el centro de la costura. Pero lo mismo hago con el cuello. Le hago un piquetito aquí y lo coloco en el centro de ese piquetito ahí. Con este, que es la que tiene el pelón, también ya le di su piquetito en cada lado. Entonces voy a colocar en esta parte de acá. Miren, observen cómo es la tira. Esta tira no se corta recta, esta tira se corta al semi-cesto, ni siquiera se corta al cesto. Uno la corta una tira un poco curva. Yo le voy a enseñar en otros videos cómo se corta esa tira para que quede perfecta y para que el cuello no quede mal formado. Entonces mira cómo queda la tira. Entonces colocamos los 3 piquetitos que hicimos en la parte de arriba, los colocamos así. Miren, ahí está. Podemos agarrar esto con alfileres. Por ejemplo, aquí podemos hacer esto. Aquí está en el centro, yo colocar un alfiler para fijar. Pero también aquí en las esquinas, para que no me quede la costura afuera, ¿qué hago? Agarro esta costura de acá, la coloco con esta, me aseguro de que esa costura y esa estén juntas. Y le coloco otro alfiler acá. Miren ahí cómo queda, cómo se ve. Lo mismo hago en todo el alrededor
del cuello, así. Les coloco alfileres. También pueden hilvanar. De todas las cosas de la costura que nos gustan a las personas, yo creo que hilvanar es como la que aterra a todo el mundo. Cuando a la gente le hablan de hilvanar, ay no, a mí no me gusta, de una vez se le va a la gente el deseo por coser. A la gente se le ve el deseo por coser cuando le hablan de desbaratar algo o cuando le hablan de tener que hilvanar. Si a usted no le gusta hilvanar, usted usa sus alfileres, usted fija lo que la prenda que está cosiendo, pero tiene que asegurarse cuando esté cosiendo de que el alfiler no le vaya a dañar la máquina. Entonces miren, tenemos el cuello puesto de esta manera, miren cómo queda antes mientras estamos poniendo la. Ahora vamos a la máquina, cosemos así. Se puede coser de este lado o puede coser de este lado, pero les recomiendo que pongan este lado hacia arriba porque es más conveniente. Miren, ahí está mi costura, entonces yo voy a coser a nivel de costura. Sabemos que hay márgenes para coser, que cuando estamos cosiendo tenemos que dejar márgenes de costura. Eso es para que la costura no se nos desbarate. Ven ahí, yo voy llegando al alfiler y lo que hago es que cuando voy llegando al alfiler, aquí yo voy sacando mi alfiler antes de llegar a la costura. ¿No te da miedo dejar el dedo ahí? Bueno, como dice el refrán, la práctica es la que hace a uno modista. Ya para mí, bregar con máquinas, costura, hilo, tijeras, alfileres, para mí ya eso no es un reto, ya para mí eso es una normalidad. Aquí yo tengo muchos años ya bregando con esto de las costuras. Miren cómo queda por ese lado, queda la costura, miren el margen de costura que le di y miren el mismo margen de este lado. Miren ahí, ven el margen, miren los márgenes de este lado y miren los márgenes de este lado. Ahora, en toda la costura, cuando usted va a voltear una costura, en este caso esto va a ser así. Uno hace, y más cuando las líneas, unas líneas curvilíneas, usted le va a hacer así, le vas a hacer como unos piqueticos, sin romper la costura. Eso es para que la tela no se le estrese, o sea, no le quede como encogida cuando usted cose. Entonces usted hace esto. Me van a perdonar, mi tijera necesita que yo la pase por un amolador. Y bueno, voy a tener que sacar ese tiempecito. Entonces aquí ahora tenemos esto. Esto se plancha, señores, miren. Los cuellos, a medida que nosotros los vamos montando, tenemos que ir planchándolo. Por lo general, planchamos esta pieza y luego la prensamos. Miren cómo yo lo hago, porque, como les digo, la vida es práctica y siempre tenemos que ir aprendiendo a utilizar en la practicidad de la vida todo lo que tenemos a mano. Miren, en vez de yo irme directamente a la plancha, yo lo que hago es que me voy a la máquina y aquí hago este dobladillo que es necesario. ¿Qué pasa? En el pasado esto se hacía con la plancha y después con la máquina. A veces la carencia de tiempo hace que el ser humano se dé cuenta que hay cosas que son más prácticas de hacer de los que nos habían enseñado, de los que podía parecer, ¿no? Por ejemplo, esto, siempre cuando nos enseñaron, antes de hacer esto, había que llevarlo a la plancha. Pero si tú observas, se hace, queda perfecto, mira la costura, mira cómo queda, y no se ha llevado a la plancha, y queda muy bien. Ahora, en la misma línea, yo voy ahí ya se va a montar el cuello. Mira, al yo hacer este dobladillo aquí, ¿qué hizo esto? Mira la cantidad de tela que aparentemente está sobrando acá. Mira, si
que ver, míralo aquí en el borde. Mira esa tela que aparentemente está sobrando ahí. Pero ¿y ahora qué voy a hacer con esta tela? No, esa tela no te está sobrando. Ahí, en esa línea, es donde tú vas a montar la camisa. Y ahora vamos a montarle el cuello a la camisa. Cabe decir, es muy importante mencionar que los cuellos se hacen con medida. Yo particularmente no tomo medida a la persona para hacer el cuello, porque dentro del patrón las medidas del cuello salen por defecto. O sea, por defecto significa que inmediatamente tú trazas tu patrón y haces todos los lineamientos del lugar, la medida del cuello sale sola con las trazaciones que tú haces. Entonces, aquí, desde cero, desde acá, vamos a volver a medir para que vean, desde aquí, mi centímetro es un poco, mi centímetro está muy personalizado, pero es el que tenemos a mano ahora y él y yo nos entendemos bastante bien. Entonces, desde aquí hasta acá, el cuello dice que mide alrededor 45. En realidad, 3 centímetros de estos son para la monta o la vista del cuello, que es donde van los botones, que es esta parte que va aquí. De este lado van los botones, que iba acá, y de este lado se montan los ojales. Las piezas se montan de manera distinta, pero eso suelo explicar ya en otros videos cuando estemos ensamblando directamente una camisa. Aquí nos interesa aprender a montar un cuello. Mira. Entonces, a partir de aquí, desde aquí hasta acá, yo medí que mi cuello tiene 40 centímetros. Hay quienes trabajan en pulgadas. Si ustedes los que trabajan en pulgadas, su cuello tiene 15 centímetros, 15 pulgadas y media. Entonces, aquí voy a hacer el mismo procedimiento que hice cuando estaba ensamblando el cuello. Yo voy a medir a la mitad. Esa mitad yo no la voy a medir a partir de la vista, sino a partir del hombro. Mira, de esta parte de hombro, porque aquí en esta vista hay una de estas dos vistas que me va a reducir unos milímetros. Entonces, aquí yo tomo el hombro, esta parte de aquí, que es la parte que queda en la camisa, así, y yo uno hombro con hombro. Cuando yo uno hombro con hombro, eso me da la mitad del cuello. Aquí en ese punto que marqué, que es la mitad del cuello, en ese punto yo voy a poner esta pieza. Miren cómo va. Esta pieza, que es la que tiene el pelón, crinolina o como usted le llamen, esta pieza tiene que quedar adentro. Esa es el refuerzo del cuello. Esa es la pieza que cuando usted está lavando una camisa, usted ve que el cuello se está como desbaratando. Esa es la pieza que se cambia, que se refuerza, porque esa es la que aguanta el sucio, esa es la que tiene el soporte. Siempre es bueno colocarle eso a los cuellos, porque ahí es donde se refuerzan. El cuello soporta mucho. El sudor de los seres humanos, de nosotras las personas, algo que pesa. Y así como nos pesas a nosotros, también nos pesas a la tela. Entonces yo aquí, como marqué y tengo mis marcas normales, aquí yo voy a poner otro alfiler. Voy a seguir colocando alfileres en todo el alrededor, de manera que quede lisa, que no me quede con bolsa, porque si le queda con bolsa, entonces van a tener que volver a desmontar el cuello. No puede quedar con bolsa. Esas se ponen un poquito más seguidas, pero hay que seguir tomando en cuenta que cuando usted vaya cosiendo, usted no la vaya a desmontar. Entonces llegamos aquí al punto donde vamos a iniciar a coser, y aquí le voy a mostrar esto. Mira acá, donde queda ese alfiler, aquí en esa misma línea, si tú observas, que es en la vista, en la monta, queda el cuello. Mira, esa patita del cuello. ¿Ves? Mira cómo queda ahí. Ahora vamos a empezar a poner nuestro cuello. ¿Qué debemos hacer para que el cuello nos quede igual? Miren, las costuras
algo que siempre tienen que tomar en cuenta en costura es cuando usted está cosiendo tanto dos telas, siempre cosemos así, dos telas unidas. Si usted ala mucho la tela de arriba, al final le termina sobrando. Si usted corta dos piezas iguales, a usted no le puede sobrar nada. Mire, aquí como yo me aseguro que me queden exactamente a la misma medida. Miren, yo corté a la misma medida. Aquí uno las dos piezas, las dos bocas del cuello, de la boca dura del cuello en la camisa, la uno. Entonces traigo la otra parte del cuello doblada así, ahí está en horizontal, vengo en semicírculo, la uno, y traigo mi otra patita, esta, la que no tiene pelón, y la adhiero a la camisa, que tiene que sobrarme aquí en los dos extremos la misma parte. Eso es para el rejuego de costura. Entonces aquí hago esto. Ya yo sé que esa es mi marca de coser y ahí puedo ir a coser con toda seguridad. Miren, vamos a medir asegurándonos que esté todo a la misma medida, igual que del otro lado, porque si no está sobrando tenemos que revisar y no nos puede sobrar, todo tiene que estar a la medida, porque hicimos corte y medimos para que todo nos salga a la medida. Así que de modo que mi cuello está en todo el alrededor de la camisa, pero hilvanado con alfileres. Si miro aquí, uno ahí, ustedes ven que está a la par. Ahora sí empieza el proceso de coser. Vamos a coser. Recuerden que la parte que va pegada a la camisa es la parte que no tiene pelón. La parte que no lleva la crinolina, poquetín. Eso tiene muchos nombres, tienen diferentes nombres. El poquetín se usa mucho en los sacos. Miren aquí como yo estoy cosiendo. Yo tengo alfileres marcados. Donde quiera que haya un alfiler de eso, como yo medí bien, hasta ahí mi costura tiene que llegar. Miren, ahí está el aire, porque hay un alfiler que yo hago con mucho cuidado. Bajo mi aguja y saco mi alfiler para terminar cosiendo, porque si la aguja de la máquina, no es que no pasa, ella pasa, pero puede provocarle un accidente, puede romperle la aguja, puede despuntarle la aguja, puede dañarle cualquier pieza por dentro de la máquina, le puede dañar el cangrejo, le puede dañar el hook, una pieza que cuando se dañan en la máquina hay que tomarse su tiempo para recuperarla y llamar el técnico, el mecánico, la persona, porque por lo general hay muchas cosas que nosotras como modistas le hacemos a las máquinas, pero en algunas cosas, bueno, no somos tan expertos. Yo en mi caso, cuando llamo al mecánico, él viene rápido, porque él sabe que cuando yo lo llamé fue que hice todo lo posible y ya no pude más. Entonces llegué ahí donde hay otro alfiler, saco mi alfiler y continúo. Termino el proceso. Ahora miren cómo queda el cuello adherido a la camisa. Miren qué bien se ve. Miren acá, mirenlo ahí, cómo se ve, miren qué bonito se va quedando. Ahora, ya así, mira desde la parte de atrás, mira cómo queda en la parte que va hacia adentro, mira cómo sigue mi pelón ahí, en la parte de adentro. Bueno, ahora vamos a los bordes, a la vista. Señores, con estos tienen que tener mucho cuidado. A esto se les llama vista porque es prácticamente la presentación de su prenda de vestir. Todo lo que está adelante es lo primero que la gente va a fijar, se va a ver. Ahí es donde nos miden y saben si sabemos hacer el trabajo o no. Miren, aquí esto va a ser, tiene que hacer así, ¿verdad? Muchas personas lo cierran y luego lo colocan.
yo lo hago de este modo porque siento que es un método más seguro. Mira, por ejemplo, hay personas que cierran todo esto antes de montar el cuello. Yo hago todo ese procedimiento y luego aquí, mira, hago así. ¿Va? Para mí es más seguro porque no tengo que estar quitando, midiendo poquito, milímetro y volviendo a desmedir, sino que hago un solo procedimiento. Entonces entré aquí en la costura, creo que se ve bien, ahí entré, míralo cómo lo hice, aquí entro, me aseguro que estén bien montaditos uno encima del otro y entro mi costura ahí. Entonces aquí entro y le doy un remache. Cuando vengo aquí hago una línea, una costura curvilínea, hago así, ahí doble. Aquí ese sobrante que les mostré ahorita, por eso lo hago así, para mí es súper práctico, le corto un poquitito del sobrante, ya ahí yo sé que eso sobra, ¿verdad? Mira cómo queda mi frontal, o sea mi parte de adentro. Cuando yo doblo esta pieza, esa pieza limpia así, mira cómo queda. Ahora vamos a hacerla del otro lado, de ese lado ahí van los botones, vamos a hacerla del otro lado. Mira aquí, igual, hago lo mismo, el mismo procedimiento, vengo acá, mira aquí, mira esto, aquí, mira cómo me está quedando, observa bien, puede parecer que lo dejé así a propósito, pero todo conviene, no lo dejé así a propósito, quedó así, mira, de ahí. ¿Qué voy a hacer en este caso? Yo voy a soltar esta costurita de acá, no pasa nada, no es ningún problema, no hay ningún inconveniente con eso. Mira cómo lo hago aquí, mira. Suelto esa costura, saco 2 hilos, traigo mi costura hacia acá, ¿ves? Mira, que me queden juntas, unidas totalmente, para que no queden fuera de lugar, y ahí sí la costura queda normal, observa. Ahí no tengo ni que volver a coser esto antes, sino comienzo desde acá y hago un solo procedimiento. Mira, entré aquí, coso nuevamente en curvilíneo y empato. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar mi sobrante aquí y voy a voltear esto. Mira cómo voy a voltear esto. Le hago así y ahí está el cuello en su vista. Si tú has observado, yo no he planchado nada. Desde que empecé el cuello le puse, lo planché cuando monté el pelón, lo planché, pero luego no he planchado absolutamente nada. Ahora vengo, aquí vamos a volver a utilizar el mismo procedimiento de los alfileres. Aquí podemos hacer dos cosas. Aquí podemos coser en el frontal o podemos coser en la parte de atrás. Mira la parte de atrás. Si vamos a coser al frontal aquí, hacemos lo siguiente. Nos aseguramos de que esto quede aquí bien guardadito y empezamos así. Aquí podemos coser, a mí me gusta hacerlo en la parte de atrás, o sea, montar el cuello, me gusta coserlo así, en esta parte, porque ahí la costura queda bien montadita. Cuando lo cosemos aquí en la parte de adelante, a veces la parte de atrás la costura sale por estos lados. Entonces hacemos esto, nos aseguramos de que quede montado encima de la costura aquí y lo organizamos bien, porque si algo le gusta a una modista es que sus trabajos siempre le queden
bonito. La representación de la persona que cose, señores, es su trabajo. Miren, ahí está fijado. Vamos a fijar el centro también. Eso es para que no se nos ruede, para que no tengamos que estar volviendo a hacer costura, porque quedó afuera, porque no sabemos cómo quedó. No. Vamos a tomar siempre precaución cuando estemos haciendo algo. Entonces aquí ahora vamos a coser. Señores, miren, todo el alrededor tenemos que hacer una costura que venga desde acá y tenemos que trenzar esta parte del centro. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a entrar la camisa así. Miren cómo se hace esto. Aquí, miren en qué parte de la camisa yo estoy empezando. Yo empecé en la línea de los ojales. Aquí en la línea ojaletera yo voy a empezar. Les voy a dar una vueltecita. Esa es la línea ojaletera. Aquí yo no voy a remachar. O sea, yo no voy a hacerle remache a la costura. Yo voy a empezar en la parte de atrás. Estoy en la parte de atrás de la camisa, observen bien. Y voy a empezar a coser al paso en todo el contorno del cuello para que me quede bien alineado. Súper alineado. Entonces, aquí voy quitando mis alfileres. Recuerden que pueden hilvanar si así lo desean. Para los que no saben lo que es hilvanar, es con una aguja con hilo en puntadas largas fijar la tela. Ustedes vieron que yo empecé en la línea del ojaletera, de los ojales, ¿verdad? Aquí yo vengo mal paso, a veces incluso me ayudo con las manos aquí en la volante de la máquina, vengo mal paso porque aquí no te puedes sobrepasar con la máquina ni nada, pero tienes que llegar a un tope donde tu costura te quede bonita. Estoy en el borde del cuello, en la parte en lo que le llamamos la vista, y estoy en la tira botonera. Aquí yo vengo súper al paso, ayudándome con las manos y le voy dando la vueltecita así mismo de al paso. No he sacado la camisa de la máquina en ningún momento. Eso me ayuda, no sacar la camisa de la máquina, a que la costura no quede empatada. Aquí continúo. Acuérdense que le dije que aquí tiene que quedar bien bonito, bien trenzado. Uno se asegura de que su costura le quede bien alineadita, bien bonito. Un cuello es algo que es lo que representa la camisa. De hecho, yo tengo un tiempo negada a trabajar con camisas. Nosotras la modita, la gente dice que a veces nos ponemos mañosas. Señores, no nos ponemos mañosas. Es el trabajo, es el tiempo. Esto requiere de tiempo, de dedicación. Cuando uno no tiene el tiempo para dedicarle a un trabajo, para que le quede como el trabajo debe quedar, aquí estoy donde empecé. No he quitado mi aguja. Aquí voy a remachar, pero con mucho cuidado para que no se note. Y solamente en 2 puntadas. Ahí remaché. No se nota. Les voy a mostrar el remache para que vean que no se nota. Aquí está el cuello puesto completamente. Miren el cuello acá. Miren ahí, señores. Miren cómo queda ese cuello. Miren ahí cómo se ve. Esa es la parte de atrás del cuello. Miren ahí la parte de atrás. Esa. Ahora miren cómo queda la parte de adentro. Esa es la parte de adentro, la parte de cuando doblamos hacemos así. Ahora vamos a
Bien, no hemos planchado, el cuello no lo hemos planchado. Vamos a mostrarle aquí directamente cómo queda. Vamos a acercar un poquito más la cámara. Señores, me perdonan, no tengo buena resolución, pero mi intención es que ustedes puedan ver cómo lo hago, cómo se hace y que sí se puede. Hay muchas cosas que podemos hacer. Vamos a ver. Suscríbanse a mi canal, señores, si ustedes han llegado a este punto porque les interesa. Vamos a ver, vamos a mostrarle. Vamos a ponerle alfiler aquí. Vamos a ponerle uno bonito para que vean ustedes como si fuera un botoncito ahí. Para que vean cómo queda ese cuello. Ahí está. Ahí hicimos. Lo mejor que Jehová nos permitió hacer para ustedes. Miren ahí. Vean ustedes cómo queda ese cuello. Miren ahí cómo se ve. Miren aquí. Este es el cuello. Así nos quedó el cuello de la camisa. ¿Ven? Así de bonito. Miren por dentro cómo se ve. Miren, le puse ese botoncito ahí para que vean. Aquí les colocamos unos botoncitos. Vamos a colocarles esos botoncitos negros para que ustedes vean cómo van a quedar. Aquí nosotros vamos a colocarle a estas camisas unos botoncitos negros. Vamos a colocar un botoncito acá y un botoncito acá para que se vea bonita. Miren qué bonito se va a quedar cuando le coloquemos sus botones. Miren ahí. El cliente me dijo, lo primero que me dijo fue, no te olvides de ponérmele botones al cuello. Miren ahí cómo va a quedar la camisa de nuestro cliente con sus botones. Bueno, señores, esto es Moda Secret. Suscríbanse a nuestro canal para seguir creando más contenido. Compartan, denle like, denle me gusta